Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo un poco de información sobre el coronavirus a nivel mundial. El coronavirus COVID-19 ha infectado a más de 1,2 millones de personas en todo el mundo, la mayoría en Estados Unidos, con más de 330.000 casos diagnosticados. España, con más de 130.000 casos, es el segundo país con más contagiados, seguido de Italia, más de 128.000. Tras ellos, se encuentran Alemania, con más de 100.000 casos, y Francia con más de 90.000. Los 5 países han adelantado a China, el epicentro original de la pandemia, con más de 81.700 casos, la gran mayoría ya recuperados, mientras que la cifra de decesos en todo el mundo supera los 71.000 y la de los recuperados, los 270.000. Italia y España han superado las muertes de China este mes de marzo y ya acumulan entre ambos países cerca de 30.000 fallecidos. La enfermedad tuvo gran incidencia en Corea del Sur en febrero, pero logró contener la propagación a mediados de marzo. La rapidez con la que se extiende el virus ha llevado a varios países a cerrar sus fronteras. La Unión Europea ha cerrado sus fronteras exteriores hasta el 17 de abril y más de 85 países han prohibido la entrada de viajeros. Países con una gran incidencia, como Italia o España. Es el caso de Estados Unidos, que ha prohibido la entrada de vuelos europeos durante un mes, o Israel, Arabia Saudí, Malasia, Nepal, Italia o El Salvador. Otros ciudadanos viven confinados o deben hacer cuarentena al viajar a otro país, mientras miles de vuelos en todo el mundo han sido cancelados, los negocios se paralizan y la economía mundial se ralentiza. España es el segundo país del mundo en contagios. El primer fallecimiento en España tuvo lugar en la Comunidad Valenciana el 13 de febrero y fue descubierto en la autopsia posterior. Una a una se han ido registrando contagios en todas las comunidades españolas, y también en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Más de 70 países han impuesto restricciones a los viajes de ciudadanos procedentes de España. Italia fue el foco del brote en Europa cuando empezó a detectar casos en la última semana de febrero y es el segundo país del mundo con más contagios. El gobierno italiano ha cerrado escuelas y todos los comercios excepto farmacias y tiendas de alimentación y ha prohibido entrar y salir del país. Francia ya está entre los países del mundo con más muertos con coronavirus. Mención aparte merece la situación en el Reino Unido, que a diferencia de sus vecinos, tardó días en decretar el confinamiento, entre ellos el príncipe Carlos, ya curado, y el primer ministro Boris Johnson, que ha llegado a ingresar en el hospital en cuidados intensivos. Portugal ha declarado el estado de alarma y su presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, llegó a aislarse en su residencia tras haber visitado una escuela donde se registró un positivo. Rusia, su presidente, Vladimir Putin, que el 28 de marzo decretó 9 días de vacaciones obligadas en el país, ha dado vía libre a su gobierno para declarar el estado de emergencia por la pandemia. Como curiosidad, algunos de los países más pequeños del viejo continente también registran casos y no pocos fallecimientos. América. El país que más preocupa en el continente es Estados Unidos, que se ha convertido en el país más afectado del mundo. La administración Trump ha suspendido los vuelos procedentes de Europa durante un mes. El presidente ha declarado la emergencia nacional para combatir el virus y ha ampliado hasta el 30 de abril las medidas contra el COVID-19. Canadá es el segundo país con mayor número de casos. Su primer ministro, Justin Trudeau, se ha aislado y se ha sometido a la prueba porque su esposa ha dado positivo. El COVID-19 también se ha propagado por América Latina. El país más extenso del subcontinente, Brasil, declarado el estado de excepción ante el virus. México, el gobierno ha declarado la emergencia sanitaria y alargado hasta el 30 de abril la suspensión de actividades no esenciales. Perú se encuentra en cuarentena. Argentina,
que decretó el confinamiento de su población y lo ha ampliado hasta el final de Semana Santa. Asia. China, el país epicentro del brote, especialmente en la provincia de Hubei, lidera aún el ranking mundial de diagnósticos, pero ya no el de fallecimientos. De hecho, ya ha comenzado a detectar más casos importados que de contagio local, lo que ha llevado a las autoridades a prohibir la entrada de extranjeros, a excepción de personal diplomático. Irán es el país con mayor número de víctimas mortales en Asia, después de China. La mayoría de los casos se concentran en la provincia de Teherán, pero también hay en Markazi y el norte del país. La situación es grave para las autoridades, que han cerrado escuelas y universidades y han suspendido eventos deportivos, culturales, religiosos y reuniones políticas. Corea del Sur, su vecina del norte, que hasta la fecha no ha reconocido un solo caso, ha logrado contener la expansión de la enfermedad a base de análisis masivos y responsabilidad ciudadana. Malasia, las autoridades han cerrado temporalmente sus fronteras a los pasajeros procedentes de China y Corea del Sur. Filipinas fue el primer país en registrar una muerte con COVID-19 fuera de China a principios de febrero. La enfermedad tiene una concentración más dispar en el resto del continente. En Asia Occidental, Israel ha ordenado el confinamiento y prohibió la entrada a viajeros de España. Especialmente relevantes son las medidas tomadas por Arabia Saudí, que ha prohibido la entrada a la Meca de peregrinos y ha cancelado el rezo diario en las mezquitas. África. Egipto y Sudáfrica son los países con más contagios. El gobierno egipcio fue el primero en reportar el COVID-19 en el continente africano. En el resto del continente, el último en el que el COVID-19 ha penetrado, apenas hay lugares donde la pandemia no se haya hecho presente, aunque el registro de casos aún no es alarmante. Oceanía. Australia. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha anunciado que impondrá el aislamiento obligatorio durante 14 días para todos aquellos pasajeros que lleguen al país desde el extranjero. No olvides darle me gusta, suscribirte y dejar tu comentario de qué tal te pareció el vídeo.